supuesto, miembro del Instituto Nacional Browniano y hoy director de Educación de la Armada Argentina. Ya lo tenemos en línea, así que lo saludamos. ¿Cómo le va, contraalmirante? ¿Cómo está? Aló, Beatriz, buenas tardes. Un saludo para Sónica y toda la audiencia y muchas gracias por esta invitación. Es un gusto tener su palabra y poder escuchar todo lo que usted sabe sobre Antártida. Bueno, desde ya, estamos próximos a un par de fechas que son realmente muy interesantes, ¿no es cierto? Sí, yo recién decía que el primero es el día de la provincialización. Claro. Y no dijimos, el 10 es el día de la reafirmación de los derechos argentinos. Exactamente, tal cual como acabas de mencionar, estas son dos fechas muy importantes y podemos sumarle una coincidencia con la del 1 de junio, que fue la creación del Comando Conjunto Antártico allá por el año 1970, ¿no es cierto? Vale decir, la primera de las fechas, por supuesto, tiene que ver con la integración que nosotros le damos al sector antártico argentino, a la provincia de Tierra del Fuego, en su momento territorio nacional de Tierra del Fuego, ya provincia de hace unos cuantos años. Ese sector que nosotros supimos calcar con el papel vegetal en las escuelas, que tiene así de forma de triángulo, de porción de pizza, ha fijado sus límites en la década del 40. Y es importante mencionarlo, ya si no me equivoco fue en 1948, es importante mencionarlo porque el año da una idea de qué era lo que estaba pasando en el mundo con la Antártida. Nosotros después hablamos del Tratado Antártico, pero el Tratado Antártico se firma en 1959, más de una década después que nosotros fijásemos nuestros límites de manera ya oficial en los reclamos y los derechos que tenemos sobre la Antártida. Además, también como junio, ya, contraalmirante, como ya lo hemos hablado acá en el programa, la presencia argentina en la Antártida venía desde 1904, desde la expedición donde participó el alférez Sobral y la expedición de Nordenskiöld. Claro, exactamente. Nordenskiöld pasa por Argentina, el explorador sueco, con un buque noruego, allá en 1901, 1902 y 1903 inverna en Cerro Nevado, en la isla de Cerro Nevado, 2 años porque en realidad iban por uno, pero el Antártic, cuando los iba a buscar, se hundió y es ahí donde la Armada Argentina destaca a la corbeta Uruguay y rescata a la expedición de Nordenskiöld, de la cual formaba parte el oficial de Marina José María Sobral, y a la dotación del buque noruego, al mando del capitán Larsen, que había quedado también naufragada en la isla Paulet. Además, en junio, el 23 de junio, si no me equivoco, de 1961, es la ratificación del Tratado Antártico. Pero vuelvo a insistir con las fechas, ¿no es cierto? Sí. O sea, nosotros hablamos de que el documento máximo que hay sobre la Antártida es el Tratado Antártico, de fecha firma 59 y ratificación 2 años después, cuando la Argentina, como recién mencionábamos, ya tiene una presencia ininterrumpida desde 1903-1904 en la base Orcadas, con el izamiento de la bandera argentina el 22 de febrero de 1904 en manos del argentino Hugo Acuñi, ¿no es cierto? Pues son muchos años, ¿no?, que Argentina está en forma permanente y bueno, sí, también nuestra convocatoria fue justamente por la creación del comando, por eso lo había convocado para que nos cuente un poco toda la evolución de todo dentro del siglo XX, cómo llegamos a esa situación, ¿no?, y cómo es la actual. Perfecto, Beatriz, sí. El 1 de junio, como mencionaba, digamos, se formaliza la manera de trabajar en las campañas antárticas. Si vamos un poquito antes, como para decir desde el inicio, podemos mencionar que la época de descubrimiento
de la Antártida está entre 1815 y 1819. En el caso de la Argentina, el almirante Brown en su campaña hacia el Pacífico alcanza la latitud de 65 grados, y nosotros tenemos fijado a nivel mundial que el Tratado Antártico es de aplicación al sur del paralelo 60, obviamente incluye 65, y también a Carlos Timblom con el San Juan de Nepomuceno, un barco pesquero que ya merodeaba y pescaba y hacía sus faenas en aguas antárticas ahí en 1818 aproximadamente. Desde ahí hasta prácticamente el siglo XX, llegado a los 1900, muy pocas expediciones se adentraron en la Antártida, alguna francesa, la belga de Adrián de Gerlache, y prácticamente ya llegamos a 1901, que da un gran impulso porque fue motivo del Año Geofísico Internacional. Los años geofísicos internacionales, que no hubo uno solo, sino que hubo varios, para mencionar tres rápidamente importantes, 1901, 1957 y 2007, eran donde los países se comprometían simultáneamente a estudiar la Antártida. Bueno, eso motivó la expedición de Nordenskjöld, por ejemplo. Y ahí, cuando la Argentina rescata a la expedición de Nordenskjöld con Sobral y Larsen, la corbeta Uruguay se hace presente y prácticamente va a estar presente en las expediciones antárticas hasta 1923, con un par de ausencias donde fue reemplazada por buques pesqueros o balleneros por un tema de reparaciones. Pero, como dijimos que en 1904 la Argentina toma posesión del observatorio en Islas Orcadas, que es la base más antigua ocupada de forma permanente en la Antártida de todo el mundo, o sea, es la base decana, eso lo quiero aclarar. No hay otro país que tenga una base de ocupación permanente más antigua que la Argentina en Orcadas, no hay ninguno. El próximo país tarda 40 años en hacer algo similar. Pero bueno, a partir de ahí los relevos de Orcadas se producen mayoritariamente con la corbeta Uruguay casi hasta 1923. Y era la Armada la que hacía estos reemplazos con esta corbeta. Después se suman dos buques también muy emblemáticos, que eran el Pampa y el 1 de Mayo, de la Nueva Argentina, y en el medio cada tanto aparecía algún pesquero cuando la Armada no disponía de los buques, o porque estaban en otra actividad, o porque era necesario también a veces más de un buque. Hasta entonces, y podemos ya llegar a la década del 40 con tranquilidad, las actividades en la Antártida estaban máximamente monopolizadas en la Argentina por la Armada, con sus buques y sus expediciones, y en 1947 se funda la segunda de las bases argentinas, que es Melchior. En 1948 la tercera de las bases, que es Decepción, la funda la Armada. Recién en 1951 se funda la primera base del Ejército, que es San Martín. Hoy en día sabemos que tenemos 6 bases permanentes que tienen argentinos viviendo durante todo el año, hombres y mujeres, civiles y militares, que están en sus respectivas bases. Las vamos a mencionar rápidamente: Orcadas, de 1904, la base Marambio, que es la más conocida por la pista, del 29 de octubre del 69, San Martín, Esperanza, que es la que tiene la escuela dependiente también de la provincia de Tierra del Fuego, Belgrano 2 y Carlini, estación científica tal vez por excelencia y la que más nuclea el esfuerzo del área de la ciencia. Ahora, este crecimiento de bases obligaba una mayor organización, y junto con ello la llegada de las dos fuerzas armadas restantes, el ejército ya en la década del 50, la Fuerza Aérea en 1961 y luego con Marambio en 69, y también para la década del 50 la creación del Instituto Antártico Argentino, por iniciativa del entonces general Pujato, le da una puerta formal a la ciencia que antes se venía realizando a través de personal científico del área de la oceanografía, que pertenecía principalmente al Servicio de Geografía Naval, ¿no es cierto?
Entonces ahí ya llegamos a un requerimiento organizacional de mayor dimensión, que exigía cada vez más buques, que ponía ya en el escenario aviones. La Armada empieza a volar en la Antártida ya en la década del 40 con pequeños hidroaviones embarcados, pero luego la Fuerza Aérea suma también su poderío, primero en aviones y luego en helicópteros. El Ejército con una ocupación más territorial, digamos, con un despliegue de 3 bases, digamos la mitad de las 6 permanentes, y bueno, y entonces ahí se decide integrar el esfuerzo antártico bajo un comando unificado, y surge después fijémonos que ya estamos hablando después, ya en la década del 60, de la firma de una ley que nosotros la conocemos como la Ley Antártica 18.513, para quienes nos quieran buscar, donde en el seno de esa ley ya figura la idea que se tiene que organizar un comando conjunto antártico, y que la ley dice que tiene que estar a cargo de la fuerza cuya esfuerzo sea mayor en cuanto al despliegue, y por eso habitualmente el comandante conjunto antártico es un oficial de la Marina de Guerra, porque es la que conduce las operaciones conjuntas con el despliegue de la carga en los buques de carga, rompehielos y avisos de apoyo. Eso transcurre, así como dijimos, a partir del año 1969 se firma esta ley, en el 71 está reglamentada y se crea el Comando Conjunto Antártico, tal cual con este concepto, y que va a durar prácticamente hasta el presente, con un par de intentos de modificaciones, pero que en esencia yo les puedo decir que no llegó a modificarse el concepto general, que es que las Fuerzas Armadas sean las responsables de la logística antártica de todas las bases y del apoyo a la ciencia. Bueno, como contraalmirante, perdóneme, lo interrumpo un ratito, pasamos a una canción y después de la misma continuamos con esta charla, ¿le parece? Excelente, Beatriz, gracias. De nada. Mañana temprano desperté y la aventura entonces comenzó. Era un sueño tan querido, ahora es realidad. En todas partes se habla siempre de ti. En tu silencio profundo se halla la paz tan lejana. Niña blanca, tu mano vine a tocar. GESUA Consultora. Implementación de sistemas para instituciones de salud, prepagas y obras sociales. Counseling organizacional, coaching empresarial. GESUA Consultora. 11 5008 0008. 11 5008 0008. Está escuchando Bitácora con Beatriz Sirigliano y Ezequiel Guerrero. Bueno, escuchamos Canción Antártica por Zabaleta. ¿Le gustó, contraalmirante, la canción?
Sí, son muy emotivas. Nosotros tenemos además Himno de la Antártida, una obra de José Thierry, que es el mismo autor de la Marcha de Malvinas, tan conocida, ¿no es cierto? Y estas canciones realmente emocionan, ¿no? Sobre todo porque cuando uno está en esas latitudes antárticas, en ese pedazo de la patria un poquito más alejado, todo lo emocional suma un valor agregado y genera una situación muy difícil de describir, ¿no es cierto? Es difícil, ¿no? O sea, la vida ahí en la Antártida, estar ese año donde casi está en la oscuridad todo el año. Sí. Yo no he tenido la experiencia de la invernada propiamente dicho, he sido 12 expediciones distintas, he participado, pero conozco mucho la actividad y realmente, aún sin la invernada, el escenario antártico, ni bien uno arriba al escenario antártico, por naturaleza es hostil al hombre. Ya las temperaturas, los temporales, la geografía, lo desconocido, ya nos desplazamos en un lugar donde los mapas, las cartas náuticas, aún no han sido completamente terminadas, o sea, todavía a esta altura del siglo seguimos graficando esas cartas por varias razones, porque algunos sectores no fueron explorados y otras porque con el devenir de los años los glaciares han cambiado, los glaciares que llegan a la costa han cambiado su fisonomía, su contorno, entonces es necesario hacer nuevos relevamientos donde los perfiles del litoral tienen su propia evolución. Entonces, por todo eso es muy complicado, además la distancia a la familia y el estar permanentemente en guardia, porque no hay manera de confiarse, ¿no es cierto? Digamos, los errores en la Antártida lamentablemente se pagan Son extremadamente fatales. caros. Además, no hay forma de identificar el lugar, o sea, habría que conocerlo mucho, no sé, calculo, es un problema, un pensamiento mío, para poder identificarlo, porque supuestamente es un continente donde no hay diferencias geográficas. Bueno, en particular... es como una llanura, pero blanca. Claro, en particular la península antártica lo que tiene es cordillera y los mares sí son más de una pradera, cuando están congelados, son de una pradera más bien blanca, en particular me refiero al mar de Weddell. La península antártica, que podemos decir que geológicamente es la continuación de la cordillera de los Andes, tiene sus propias características, pero digamos, no es como no es un área sumamente conocida y además no ha sido navegada completamente y no están los relevamientos hechos, siempre uno encuentra hasta pequeños islotes nuevos que no están cartografiados y que o de repente encuentra algunos que están provisoriamente cartografiados y que no tienen nombre, ni siquiera tienen un topónimo con los que uno pueda referirse a ellos, ¿no es cierto? Y la geografía es bastante complicada porque justamente la zona suele ser azotada por los vientos provenientes de centros de baja presión con intensidades que han superado holgadamente los 250 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Y con una frecuencia que es también elevada, o sea, en la Antártida, en nuestra zona, cerca de la península antártica, digamos, tenemos una frecuencia de mal tiempo y cercana a las 72 horas, o sea, es muy difícil tener más de 3 días de buen tiempo, y cuando hablo de buen tiempo estoy refiriéndome a que se puede trabajar con los buques, con las lanchas, con los helicópteros, no estoy hablando de días soleados, estoy hablando de condiciones de viento inferiores a los 40-45 kilómetros por hora, eso ya nos da una alegría, temperaturas entre menos 15 grados bajo cero y 3 grados sobre cero, y una altura de olas
inferior al 1,5 metros. O sea, eso ya son condiciones cuasi paradisíacas. Sí, totalmente adversas y nada agradables para vivir. Sí, totalmente. Además hay que tener en cuenta que la Antártida lo único que le ofrece al hombre es el agua en la forma del hielo. Si uno quiere destilar agua de mar, salada, desalinizarla también, y obviamente las piedras o el sector del lugar que uno los preserva para no afectar la naturaleza. En tiempos históricos, por supuesto, el hombre se valía de la captura de las focas, de las ballenas y de los pingüinos, inclusive también para alimentarse, ¿no es cierto?, o abrigarse con las pieles, con los cueros. Claro, por eso digo, pero además no, claro, es lo único que hay para proveerse naturalmente. Exactamente, el resto hay que llevarlo desde acá. Y esa es la importancia de la logística. Hay que alimentar, ¿no? 6 bases, todo un año, proveerles de todo. Sí, exactamente. Hay que llevar el combustible, hay que llevar los elementos de construcción, hay que llevar los medicamentos, además de, por supuesto, el personal apropiado, que es especialmente seleccionado. O sea, existe en todos los ámbitos, ya sean militares o civiles, un procedimiento de selección que de alguna manera intenta garantizar esta aptitud para desenvolverse en la Antártida en periodos que pueden superar inclusive el año, 14 meses, 15 meses, y para eso hay que estar preparado física y mentalmente. Realmente el estado de salud es muy importante, hay que acordarse que no hay farmacias, son las farmacias, el buque lleva sus medicamentos, lleva su personal de medicina, enfermeros, etcétera, pero no es infinita esa provisión y suele ser también un tema de cooperación. O sea, cuando en alguna de las bases algún país tiene algún problema de salud, la confraternidad que existe en la Antártida automáticamente pone a disposición lo que se tiene para intentar ayudar a la persona que lo necesita. La Armada Argentina históricamente ha tenido colaboraciones, inclusive con envío de médicos, con envío cirujanos, personal de enfermería y medicinas en varias oportunidades a lo largo de la historia. Claro, porque tiene que haber una convivencia pacífica, ¿no? O sea, además que ya está dado por las leyes, por el tratado, pero en la realidad, si no hay una convivencia entre las diferentes naciones y se necesita, hay una eventualidad, alguno queda desprovisto, queda desprotegido. Exactamente, tal cual. Con respecto a la, digamos, convivencia, el Tratado Antártico es un buen ejemplo en ese sentido del espíritu de pacifismo. O sea, desde la firma, y podemos decir que tuvo que ver también algunos enfrentamientos entre algunos países en la Antártida, y en la época también de la Guerra Fría. Bueno, justamente lo que se procuraba era reservar el último continente, la Antártida, para la investigación científica y la no proliferación de conflictos bélicos. O sea, no llevar ni siquiera la Guerra Fría, pese al paralelismo que pueda haber con el continente, a la Antártida. Ya por naturaleza cualquier guerra sería fría. Claro, dejarla ajena a la Antártida de los conflictos de otras latitudes. Y por eso estaba prohibido, que fue una de las premisas que impulsó la Argentina, la utilización de armamento nuclear en la Antártida. Estamos hablando, para la firma del Tratado Antártico, la Argentina fue la promotora de la inclusión en su articulado, que no se pueda hacer experimentos nucleares o llevar armamento nuclear a la Antártida. Y, por supuesto, todos los demás países firmantes, los 12 países, en total contando a la Argentina, fueron 12 los países firmantes originales del Tratado Antártico, aceptaron esa moción, ¿no es cierto? Y respecto a la colaboración, puedo dar varios ejemplos de que es así. Naturalmente los antárticos nos ayudamos unos con los otros, no vemos banderas, no.
no se ve ningún límite de separación. La confraternidad antártica es un ejemplo. Sobran realmente las muestras de preocupaciones cuando en alguna de las bases nos enteramos que hay algún accidentado y automáticamente y de forma espontánea cada país ofrece lo mejor que tiene para apoyar a esa necesidad, ¿no? Para poder hacerlo. Así como ocurrió en 1903 con la Corvette Uruguay, la Argentina participó en varios rescates o varias asistencias. Con los buques, en el 2000 quedó encerrado un buque de pasajeros, el Clipper Adventure, y con el rompehielos Almirante Irizar lo liberamos. Después, muy poquito después, el Magdalena Oldendorf, que también fue asistido por el rompehielos Almirante Irizar, y prácticamente en todas las campañas hay alguna ayuda, por lo menos aunque sea menor, o sea, no es el rescate a veces de un buque, pero sí es la asistencia a algún accidentado o algún enfermo. Una pregunta, a lo mejor seguramente me la puede responder porque usted estuvo bastante interiorizado, ¿no? Como director del Departamento de Antártida de todos estos temas. La parte de turismo que se está de repente quieren incrementarse, implementarse para la Antártida, ¿eso cómo funcionaría? Perfecto. Bueno, es un gran punto y me da pie también a ir un poquito para atrás en el aspecto histórico del turismo y además mirar cómo lo manejó la Argentina. La Argentina, como primer viaje de turismo especial, esto quiere decir especial, que estaba ya pensado para el turismo, lo realizó en 1958. ¿Y por qué fue en 1958? Porque justamente se estaba negociando el Tratado Antártico y la Argentina quería mostrar qué era la Antártida, porque si no, nadie o muy pocos conocían de qué era lo que se estaba hablando cuando se estaba negociando el Tratado Antártico. Entonces la Argentina manda un buque, el de Seclerer, buque de transporte de la Armada, con pasajeros de distinta formación académica, inclusive artística, una pintora, Julia Vigil Monteverde, por ejemplo, y periodistas y políticos, con la idea de que tomasen un poquito de conciencia. Aclaro que ese es el primer viaje de turismo, pero antes hubo, digamos, personal civil no afectada a la logística antártica que visitó la Antártida. Pero como viaje de turismo, y yendo a la pregunta, 1958 fue el primero. Bueno, contraalmirante, vamos a tener que dejar el turismo para otro día. Bueno. Porque es un tema largo, pero muy interesante, pero se nos va el tiempo. Bueno, le agradezco la nota, le agradezco toda esa información y bueno, en cualquier momento nos volvemos a comunicar para que nos siga hablando de todo este mundo antártico, que para nosotros es como tan misterioso y mágico. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz, y un saludo a toda la audiencia del programa de Bitácora y Sónica de la radio, y gracias otra vez por este encuentro. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.